Padre, te doy muchas gracias porque este día nos permites la vida y la salud. Y no solamente, Padre, nos das la salud, la vida, también nos has dado el sustento, la comida, la vivienda. Todo, Padre, proviene de ti. Estamos agradecidos. Y ahora, Padre Celestial, también nos das el pan, el alimento espiritual. Te pido, Padre, que hoy este alimento espiritual nos sacie, podamos ser ilustrados. Señor, también te ponemos en tus manos estas elecciones que se están llevando a cabo en nuestro país. Creemos que tú gobiernas desde el cielo, tú pones reyes, tú quitas reyes, pero Padre, que la participación de tu pueblo en estas elecciones, Señor, marque la diferencia. Sabiendo, Padre, que tú nos has dado sabiduría para hacerlo, ponemos en tus manos a México, porque México necesita de ti. Damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Filipenses, capítulo 1, versículo 10. Filipenses, capítulo 1, verso 10. Creo que había unas Biblias en la entrada de la oficina para asignarnos a nuestra visita de hoy. Por favor, Filipenses capítulo 1, verso 10. ¿Sí lo tienen? Dice así: para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Léanlo conmigo otra vez. Para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Quiero leer esta misma porción en otra versión, que es la versión al lenguaje actual, y dice así: para que sepan cómo elegir lo mejor. Así cuando Cristo vuelva, estarán sin pecado y nadie podrá acusarlos de nada. La facultad, la libertad que Dios nos da de elegir, la hizo desde que antes de que el hombre cayera en pecado. El tema de mi mensaje hoy es elige lo mejor. ¿Cómo es el tema de mi mensaje? Elige lo mejor. Elige lo mejor. La libertad de elegir es un derecho de los seres humanos. No sé si nos beneficia o nos perjudica. ¿Por qué? Porque muchas veces no sabemos elegir lo mejor. Hay una ilustración que habla de un puerquito. Un puerquito que le pusieron frente a él un balde con leche y un balde con refresco de cola, por no decir marca, ¿verdad? Sí. Y lo soltaron para que eligiera qué quería tomar. ¿Y qué creen que tomó el puerquito? La leche, porque su naturaleza lo hizo elegir. Los seres humanos somos los únicos que tenemos decisión de elegir lo que queramos, pero los animalitos, por ejemplo, en naturaleza, ellos no pueden elegir en algunas cosas. Por ejemplo, hemos hablado de las gallinas. ¿A qué hora se duermen las gallinas? Es que ustedes son carajeros, por eso saben, ¿no? Las gallinas no tienen hora de dormir. Ellas se duermen cuando se oscurece. Por eso en las granjas siempre hay focos. ¿Para qué? Para que nunca se duerman y estén poniendo huevos, estén produciendo. Mientras no hay oscuridad, ellos no se duermen. Pero es su naturaleza, no pueden elegir. Les decía a manera de algo chusco, una gallina no le puede decir a otra: ¿sabes qué, amiga? Vámonos a divertir, porque hoy no nos vamos a dormir temprano. ¿Sé que se pueda decir así? ¿No? Pero si al ser humano le ponen un vaso de leche y un vaso de refresco de cola, ¿qué elegirá? Depende, dice, si es temprano, si es tarde. Bueno, podemos decir casi al unísono que elegiríamos el refresco de cola. Viéndolo desde el punto de vista, podemos decirlo así, de beneficio, ¿qué nos beneficia más? La leche. Pero ahí está el problema, entonces, que a veces nosotros
aunque sabemos que nos beneficia más, no elegimos lo que nos beneficia más. Elegimos incorrectamente. Y la palabra de Dios nos habla de varias cosas que nosotros tenemos que elegir de una manera voluntaria. La primera cosa que tenemos que saber elegir es a quién voy a seguir, a quién voy a servir, si a Dios o a los ídolos. Vamos a mirar en la palabra de Dios Josué 24:15, uno de los versos más conocidos. Josué 24:15, y dice así, Josué 24:15: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron del otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué le da al pueblo tres alternativas, ¿verdad? A los dioses que están del otro lado del río, a los dioses que están en la tierra donde habitamos, o a Jehová. Josué tenía bien definido su elección. Él dijo, pero yo. Parece ser hasta que no era muy educado, ¿verdad? Porque hoy dice, y el burro por delante. Pero no, era una expresión correcta en el tiempo que se escribió. ¿Por qué? Porque hablaba de una responsabilidad primaria. Cuando uno dice yo, entonces está comprometiéndose a decir, yo soy el primero, ¿verdad? Cuando el apóstol Pablo habla de que las buenas nuevas de salvación, dice la palabra de Dios, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, dice, de los cuales yo soy el primero. Como diciendo, yo necesito más la salvación que todos los demás. No soy yo el más santo, ¿verdad? Que todos lo necesitan. Él estaba reconociendo su necesidad de Dios. Y aquí vemos a Josué, que era un líder, que fue el sucesor de Moisés, diciendo, pero yo, es decir, me comprometo primero yo, y después mi casa. ¿Cuántos varones hay aquí? ¿Tienen responsabilidad de casa? ¿Tienen esposa? ¿Tienen hijos? No sé cuántos dirían, pues hay lo que diga mi mujer. Sin agraviar a nadie, sin agraviar a nadie. Pero dice que eso me hace ver que Josué sí tenía autoridad en su casa, pero también tenía la decisión de ser el que le pusiera el ejemplo, ¿verdad? Porque hay varones que dicen, sí, vamos a servir a Dios, pero ahí le mando a mi esposa y a mis hijos que vayan a estudiar. Yo me voy a ir a divertir, voy a jugar, me voy a quedar viendo la tele. Nosotros tenemos que tener la decisión de a quién vamos a servir. En este mundo tenemos que servir a alguien. ¿O servimos a Dios o servimos al diablo? No puede estar uno en un punto intermedio. No puede decir, pues yo, como la India María, ni de aquí ni de allá. No, uno tiene que decidirse. Y esa decisión de elección Dios nos la da. Y hoy yo creo que usted ha elegido venir aquí a la casa de Dios porque quiere servir a Dios, ¿verdad? Amén. Esperamos que nada nos distraiga de esa decisión de elección. Por eso decía, escogeos hoy a quién sirváis. Escojan hoy a quién quieren servir. A los dioses, a los ídolos o a Jehová. Dijo, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. La segunda cosa está en Deuteronomio capítulo 30, verso 19. Deuteronomio capítulo 30, verso 19. Dice así: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Dios pone delante de nosotros la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge. Dios nos sugiere que escoger, pero no nos obliga. ¿Cuántos saben que Dios no es un Dios que impone las cosas? Dios quiere que le sirvamos de corazón y voluntariamente, ¿eh? No nos quiere tener a la fuerza. Por eso dice que no seamos como el caballo o como el mulo sin entendimiento, ¿eh? Que los tienen que jalar con cabresto y con freno, porque si no, no se acercan a ti, no vienen a ti.
Hay mucha gente que no se acerca a Dios hasta que le aprieta el zapato, que no se acerca a Dios hasta que está en una enfermedad grave, que no se acerca a Dios hasta que tiene problemas matrimoniales y ya no sabe qué hacer. No se acerca a Dios voluntariamente, pero es bueno acercarnos a Dios aunque no tengamos problemas, ¿saben? Por decisión propia, que no nos tenga que atraer Dios, aunque Él nos quiere traer con lazos de amor, no nos quiere traer con cabresto, con freno, ¿verdad? Nos quiere traer con lazos de amor. Pero a veces uno no se deja amar por Dios. Uno prefiere las cosas del mundo, y como el hijo pródigo, ya cuando está ya en el chiquero con los puercos, ¿verdad? Antojándose de la comida de los puercos, reflexiona, dice: ¿qué hago aquí? Me levantaré, iré a mi padre, le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. En la casa de mi padre hay abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre. Y hasta que no estamos en la necesidad, queremos volver a Dios. Pero nosotros tenemos que saber elegir correctamente. Cuando Dios pone delante de nosotros alguna alternativa, tenemos que saber elegir correctamente. Por ejemplo, lo primero que Dios dio a la pareja fue la bendición. Dice la Biblia que Adán y Eva estaban ahí en el huerto del Edén. Dios los llamó, dice, y los bendijo Dios. Y les dijo: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla. Entonces, hay una verdad que tenemos que tener bien presentes. Un matrimonio con la bendición de Dios, ¿verdad?, es la mejor elección. Un matrimonio para ver cómo va a funcionar las cosas no es la mejor elección. Hay gente que dice: pues vamos a vivir en unión libre y si nos entendemos ya nos casamos, y si no, pues cada quien para su casa. Este no es un asunto de juego. El matrimonio es santo. Dios lo instituyó, y si lo instituyó, nosotros tenemos que ser sabios para saber elegir correctamente la pareja en la bendición de Dios. No sé cuántos casos hemos oído, hemos sabido de personas que eligieron la pareja correcta y en las primeras de cambio están separándose, ¿verdad? Debemos de elegir que la bendición de Dios esté en nuestra casa. Debemos de elegir que la bendición de Dios esté en mi trabajo. Debemos de elegir que la bendición de Dios esté en mis hijos y en mi familia. Porque Dios pone delante de nosotros la bendición y la maldición, la vida y la muerte. Fíjense cómo la vida y la muerte están unidos a la bendición y a la maldición. Y el Señor dice: a los cielos, a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros. Es decir, Dios no es el culpable de que no nos haya dado lo mejor, pero lamentablemente, por eso decía, no sé si sea una bendición tener libre albedrío, libre decisión, o sea una maldición porque a veces no elegimos correctamente. Pregunta para usted: ¿alguna vez usted ha elegido incorrectamente? Todos, ¿verdad? Todos hemos elegido alguna cosa, una compra, un viaje, una salida, una entrada, no sé, ¿verdad? Y cuando elegimos ya lo más peor o lo malo, nos damos de topes, ¿verdad? Nos damos de topes. Pero Dios quiere que elijamos siempre lo mejor. Y la bendición es lo mejor. La bendición en sus finanzas, la bendición en su matrimonio, la bendición en su negocio, la bendición en su salud, la bendición en todo lo que conlleva nuestra vida cotidiana. Necesitamos elegir la bendición. Hay una tercera cosa que está en el Salmo número 84, verso 10. Salmo 84, verso 10. Dice el Salmo 84, verso 10: porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. ¿Y lo que dice? Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Escogería antes. No sé si usted estuvo esta mañana en una encrucijada de que la camita le decía: quédate otro ratito. No vayas, pues hoy es día de elecciones, ¿verdad? Tienes que ir a votar.
Ay, mira que está lejos y que el transporte y que este y que el otro. O su espíritu le decía, tienes que ir. Está la casa de Dios. Tienes que alabar a Dios. Usted, si estuvo en esa encrucijada y ganó, ¿verdad?, estar en la casa de Dios, eligió lo mejor. Amén. Dice aquí la palabra de Dios, escogería antes. Esa expresión de escogería antes quiere decir que hay una prioridad. ¿Sí? Hay una prioridad, porque tenemos muchas cosas que escoger, ¿verdad?, o alternativas que escoger, pero nosotros tenemos que saber elegir lo mejor. Lo mejor para nuestra alma es la casa de Dios. Lo mejor para nuestra alma es leer la Biblia. Muchas veces preferimos leer el periódico, una revista o ver un programa de chismes que leer la Biblia. ¿Qué es lo mejor para nosotros? Leer la Biblia. Muchas veces es preferible pues estar viendo la tele, jugar algo, que estar tomando un tiempo para orar. ¿Qué es lo mejor para nosotros? La oración. Pero a veces no sabemos elegir lo correcto. Y yo podría aquí hablarles un montón de cosas, pero la invitación es que usted pueda elegir lo mejor. Elija el buen camino. Dice también la Biblia que Jesucristo puso dos caminos, ¿verdad? Dijo, está el camino ancho y angosto. Dice el camino ancho, dice que muchos andan por él, pero es el camino que lleva a la perdición. Y está el camino angosto, que lleva a la vida eterna, y pocos son los que lo hallan, fíjense. ¿Por qué el camino angosto andan pocos? Porque no nos gusta que nos limiten en ciertas cosas, ¿verdad? Dijo una persona, yo estoy a gusto donde estoy porque ahí es una religión de manga ancha, ahí me meto lo que sea ahí. Imagínense, ¿no? No, hermano, necesitamos ajustarnos a los lineamientos de Dios. Hacer lo que nos pegue en gana está en nuestra libertad, pero no es lo mejor que podemos elegir. Porque si nosotros elegimos mal, sufriremos consecuencias terribles. ¿Qué necesitamos para poder elegir correctamente? Vamos a ver el Salmo 25, verso 12. Salmo 25, 12. Dice el Salmo 25, 12: ¿quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. ¿Cuál es el elemento aquí para poder escoger correctamente? El temor. El temor a Jehová. ¿Sí? Dice aquí que cuando nosotros tememos a Jehová, entonces Él nos va a enseñar el camino correcto. Es decir, cada decisión que nosotros vayamos a tomar, antepongamos el temor de Dios. Amén. Y el temor no es miedo, es reverencia, es respeto, es honra. Honra a aquel que dio la vida por nosotros. Amén. Amén. Aquel que todo lo sabe. ¿Sabe por qué usted y yo necesitamos la dirección divina? Necesitamos ser dirigidos por Dios todo el tiempo, porque Él conoce el futuro. ¿Usted sabe qué va a pasar mañana en su vida? Ni yo tampoco. Estamos igual. No sabemos qué va a pasar mañana, pero Dios sí sabe. ¿Cuántos de ustedes saben que Dios tiene un plan para cada ser humano desde que nace hasta que se muere? Amén. Dice el Salmo 139, dice: mi embrión vieron tus ojos. En tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Por eso la iglesia cristiana está en contra del aborto, porque el aborto es un sabotaje contra un plan divino, ¿verdad? Dios tiene un plan sobre una persona y a la gente, porque se le ocurre abortar, ya matan la criatura. ¿Cómo está eso? Alguien dijo, a veces no sabe, la gente que practica los abortos no saben si mataron a un presidente, porque podría llegar a ser presidente ese niño que viene ahí o esa niña, ¿no? No saben si iban a ser un siervo de Dios de ahí de ese vientre. No saben si va a haber un científico que invente algo en beneficio de la humanidad y están cortándole la vida, ¿no? Entonces todo lo que hagamos debemos hacerlo en el temor de Dios. En el temor de Dios. Cuando yo
cuando me ofrecen un trabajo, por ejemplo, si en el trabajo me dicen, mira, nada más le vas a hacer aquí, le vas a arreglar aquí y te voy a dar ahí una mochada, ¿verdad? Como que ya suena chueco el negocio, entonces anteponga el temor de Dios y elija decir no a esa situación, ¿verdad? Hoy decir no es difícil, ¿verdad? Porque no sabemos decir no, pero tenemos que aprender a decir no, y eso es que tenemos capacidad de elegir, y elegir lo mejor. Elija a quién va a servir, elija si quiere bendición o si quiere maldición, elija estar alimentando su casa en la casa de Dios, o morar, dice ahí, o habitar en las moradas de maldad. Después dice la palabra de Dios en el Salmo número 32, Salmo 32, 8, dice así: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. ¿Cómo es que Dios nos va a hacer entender qué es lo mejor para nosotros? Aquí dice que con su mirada, sobre ti fijaré mis ojos. Aquí hay algunas mujeres que sus esposos las manejan con los ojos, pero también hay al contrario, hay hombres que las mujeres los manejan con los ojos, además se les quedan viendo y hasta tiemblan los hombres. ¿Y ahora qué hice? Dijo, ¿ahora qué hice? Hay mamás que controlan a sus hijos con los ojos, ¿eh? Está el hijo ahí tratando de comer, nada más se le queda viendo la mamá y hasta deja las cosas ahí. ¿Qué dice o qué? Pero la mirada de Dios no es para eso, hermano, no es para amedrentarnos. Maridos, si se amedrentan con la mirada de su mujer, con la de Dios no se amedrenten. Es para guianza. Es para guianza. Dios, el saber que los ojos de Dios están en todas partes, nos va a hacer elegir lo mejor. Porque uno de los más grandes pecados hoy en día de la gente que tememos a Dios es pensar que Dios lo podemos dejar encerrado en un templo. Y hay gente que dice, en el templo soy una cosa y afuera soy otra cosa. Dios está aquí, está en tu casa, está en tu trabajo, está en la calle, está en todas partes. Sus ojos, dice la Biblia, que los ojos de Dios están sobre toda la tierra. Amén. Mirando a los buenos y a los malos. Amén. No nos podemos escapar de su vista, y dice aquí la palabra de Dios, en esta porción: te haré entender, te enseñaré el camino en que debes andar, y dice, sobre ti fijaré mis ojos. Piense que la mirada de Dios está sobre nosotros en cualquier circunstancia. Y si sentimos deseos de robar tantito, no me está viendo nadie, están los ojos de Dios. ¿Amén? Si estamos a punto de tomar una mala decisión, nosotros tenemos que cambiar de decisión al saber que los ojos de Dios están sobre nosotros. ¿Qué pasa cuando nosotros elegimos incorrectamente? Vamos a mirar Proverbios capítulo 16, verso 25. Proverbios 16, 25. Dice así: hay camino que al hombre le parece derecho, es decir, que elige algo que le parece derecho. ¿Pero qué dice? Pero su fin es camino de muerte. Cuando nosotros elegimos mal, vamos camino a la muerte. Es camino de muerte, porque yo no elegí correctamente. Hubo un hombre en la Biblia que escogió una mala mujer, se llamó Acab. Acab fue un rey de Israel, ¿verdad? Y se casó con una mujer que se llamaba, ¿cómo? Jezabel. Jezabel dominaba a Acab. Acab ni siquiera tenía decisión, ¿verdad? Un día Acab le gustó un terreno, ¿sí? Le gustó un terreno y fue a hablar con el dueño y le dijo: véndeme tu terreno. Y dijo: no, no te lo puedo vender porque es herencia y es, no sé, ¿verdad? Le explicó. Y llegó a su casa trompudo, enojado, ¿sí? Y le preguntó a la esposa, hasta que saber: ¿qué te pasa? ¿Por qué vienes así? ¿Por qué vienes triste? No, es que fui a comprar un terreno y no me lo quisieron vender. ¿Cómo que no te lo van a vender? Dijo ella. ¿Cuántos han leído esa historia?
Dice que ella se las arregló para levantarle un falso a aquel hombre y despojarlo del terreno, ¿verdad? Entonces este hombre se dejaba manipular por lo que la mujer decía. Jezabel alimentaba 950, fíjense, ¿cuántos son? 950 personas que eran profetas falsos, ¿verdad? 400 de Baal y 350, me parece, de Acera, ¿verdad? Que eran dos imágenes. ¿Sabe que esta mujer los alimentaba a ellos en el palacio del rey todo el tiempo? Hasta que llegó Elías. Ustedes saben esa historia, ¿verdad? Elías los retó a saber quién es Dios, ¿verdad? Dice que aquel día Elías puso un altar, los ídolos, los adoradores de los ídolos pusieron otro altar, ¿verdad? Y entonces dijo, ustedes háblenle a sus ídolos y el primer altar que prenda, ese es Dios. Y ellos estaban grite y grites, dicen que se hacían daño en el cuerpo, yo creo que se flagelaban, se mutilaban, no sé, y nada que prendía el altar de ellos, ¿no? Y Elías, todavía un poquito sarcástico, le dice, grítenle más fuerte, a lo mejor está dormido su ídolo, ¿no? Y ya cuando tocó su turno dijo, no solamente Dios me va a escuchar, sino hagan una zanja alrededor y échenle agua. Los que son de campo saben que cuando por limitar el fuego, ¿verdad? Cuando van a quemar una parcela o algo así, hacen como una zanjita y la mojan, ¿verdad? Para que ya no pase más el fuego. Es una práctica. Pero dice la Biblia que oró Elías y dijo, Señor, que sepa este pueblo que tú eres el Dios de Abraham. Y cayó fuego, consumió el sacrificio que pusieron ahí. Entonces dice que Elías tomó la espada y mató a todos los falsos profetas. Le quitó un gran peso a Jezabel, pero Jezabel, en vez de alegrarse, se enojó. Y le mandó un mensajito, le dijo, Elías, díganle a Elías que mañana a estas horas su cuerpo va a estar como el de los profetas, o sea, te voy a matar. Y Elías se fue huyendo. No le tuvo miedo a 950 falsos profetas, pero le tuvo miedo a una mujer. Está tremenda la cosa, ¿verdad? Imagínense, y ella quería morirse, se deprimió, ¿verdad? Señor, quítame la vida. Y se fue a esconder en una cueva y el Señor tuvo que decir, ¿qué haces ahí? Estás cobarde. ¿Gracias a qué? A una mala decisión de Acab, su reino fue tremendo, fue entregado a la muerte, fue entregado a la idolatría, porque no supo escoger su pareja. Hay hogares que se incendian porque no han podido escoger la mejor pareja, ¿verdad? Entonces viven todo el tiempo peleando, o algunos tienen en vez de cama, un ring, ¿verdad? En esta esquina y en la otra esquina, y se avientan sus llaves, ¿verdad? Cuando nosotros no sabemos elegir, por ejemplo, ustedes han oído hablar de Abraham y de Lot, ¿verdad? Abraham y Lot estaban juntos y empezaron a crecer los rebaños de cada uno de ellos, y ya no podían estar juntos porque no era suficiente el pasto y no era suficiente la provisión para ellos. Entonces Abraham habló con Lot y le dijo, ¿sabes qué? Vamos a separarnos por el bien del rebaño y todo eso. Y le dijo, escoge tú a dónde quieres ir. Dice que rápido Lot alzó los ojos y vio hacia allá, vio hacia allá, y vio que había todo verde, bonito para allá. Dijo, yo me quiero ir para allá, yo me quiero ir para allá. Entonces dice Abraham, está bien, agarra tu lugar. ¿Y sabe a dónde escogió irse? A Sodoma y a Gomorra, dos ciudades que estaban pervertidas de una forma tremenda.
Porque a veces lo bonito, hermanos, no es lo mejor. Por eso tenemos que saber elegir lo mejor, aunque no parezca muy bonito, ¿verdad? Esta semana me enviaron un mensajito de un político, ¿verdad? Un político que llegó al cielo, y le dijeron, pues qué raro que llegue un político al cielo. ¿Dónde quieres ir? Pues, ¿dónde están mis amigos? Dijo, pues allá en el infierno. Pues allá quiero ir. Eligió irse para allá, porque también el cielo o el infierno se eligen por nosotros. Y fue allá, y hubo una semana de pachanga y fiesta, y regresó al cielo y dijo, ¿saben qué? Ya me decidí, quiero estar allá. Entonces lo llevaron, y cuando llegó, todo diferente. Había fuego, había gemidos, había llanto, había dolor. Y digo, ¿qué pasó? Dice, no, es que hace una semana estábamos en campaña, pero ya se acabó la campaña política. Ya se acabó la campaña. Era solamente un atractivo para que jalar adeptos, ¿verdad? Y el enemigo, hermanos, es muy astuto para a veces ponernos cosas para elegir, cosas atractivas que parecen para nuestra vista, pero que no son lo correcto. ¿Cuál fue el final de esta historia de Lot y de Abraham? Que Lot, junto con sus hijas, su esposa, vivieron en una situación pervertida ahí, ¿verdad? De tal modo que cuando Dios le habló a Lot y dijo, vamos a destruir esta ciudad, dice que huye, escapa por tu vida. Entonces Lot juntó a su familia y le dijo a sus yernos y a sus hijas, ¿saben qué? Que Dios va a destruir esta tierra, vamos a huir. ¿Y saben qué hicieron sus yernos? Se burlaron de él, porque no había elegido lo mejor, ¿verdad? No había elegido lo mejor. Sin embargo, Abraham fue prosperado en todo lo que hizo, ¿verdad? Se le llegó a llamar el padre de la fe, porque eligió lo mejor. Y así yo podía hablarles de un montón de casos. Por ejemplo, María y Marta. ¿Recuerdan María y Marta? La historia de María y Marta, que tenía un hermano que se llama Lázaro. Dice que María y Marta invitaron a comer a Jesús a su casa. Y entonces dice que cuando llegó Jesús, María se sentó a sus pies a escuchar sus enseñanzas, y Marta se quedó en la cocina lavando los trastes. Y como Marta estaba trabajando, se enojó con María y le dijo a Jesús, ¿no te da cuidado que mi hermana está sentadota y yo allá lavando? Dijo, Marta, Marta, afanada y turbada con muchos quehaceres, ella ha escogido la mejor parte, la cual no le será quitada. Saber elegir, hermanos. Todos tenemos cosas que hacer, pero cuando se trata de elegir oír al Señor, debemos de elegir eso, ¿no? Hoy vivimos en un tiempo donde los cultos en las iglesias son un culto a la semana o dos a lo más, y ya la gente no quiere ir. Eligen quedarse en casa, eligen hacer otra actividad, irse a un parque, irse a divertir, salir con la familia. Y no es malo eso, pero todo tiene su tiempo. Cuando se trata de elegir ir a la casa de Dios, hay que elegir ir a la casa de Dios y sentarnos a los pies de Jesús, como lo hizo María. Ella escogió la mejor parte, y eso llevó a María a ver un milagro extraordinario cuando su hermano fue resucitado, ¿verdad? Le dijo a María, Jesús, no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Termino con esto. ¿Qué tan buenos somos nosotros para elegir? Desde cosas muy sencillas como la comida. Por ejemplo, yo elijo mucho las garnachas, ¿no? ¿Se ve? Amén, amén. Pero tal vez no sea lo bueno para mí, ¿verdad? Pero qué sabrosas son, ¿no? Tengo que aprender a elegir. Aún en el trabajo, ¿verdad? Hay trabajos que son una bendición de Dios, pero hay trabajos que se convierten en una atadura, que en vez de disfrutar el trabajo, se convierte en un sufrimiento continuo.
y hasta maldecimos el trabajo. Hay que saber elegir el trabajo, hay que saber elegir sentimentalmente a nuestros amigos, hay que saber elegir la pareja, hay que saber elegir si quiero la bendición o si quiero la maldición. Entonces, ¿cuál era? Vamos a volver a Filipenses capítulo 1, del versículo que tomamos como base. Filipenses capítulo 1, quiero leer desde el verso 3, que dice así: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones. ¿En qué se acordaba el apóstol Pablo? En sus oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, pues, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros y irreprensibles para el día de Cristo. ¿Cuál va a ser el resultado de aprobar lo mejor? Dice el verso 11: llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Cuando aprobamos lo mejor, el que va a ser honrado primero va a ser Dios, porque el fruto se va a dar. ¿Cómo puedo yo saber cuando una persona eligió mal? Por sus frutos. Por sus frutos los conoceréis, dice la Biblia, ¿verdad? Si yo veo que una persona le va mal en cierta cosa, pues puedo pensar que eligió mal. Pero Dios, a través del apóstol Pablo, está orando por nosotros para que elijamos lo mejor. Amén. Y hoy usted ha elegido estar aquí en la casa de Dios, y vamos hoy a participar de la mesa del Señor. Tengo aquí los elementos que usamos en la cena del Señor y que yo quiero explicar brevemente. Está bien, déjame. Quiero explicar brevemente para que lo podamos tomar con uso de conciencia. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 11, vamos a leer 1 Corintios 11. Versículo 23 en adelante. Dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Aquí tenemos el pan. El pan primero fue trigo, y dice la Biblia que Jesús, como grano de trigo, cayó a tierra, fue muerto y sepultado. Pero como todo grano, no solamente el de trigo, sino cualquier grano, para que germine y dé fruto, tiene que morir, ¿verdad? Tiene que reventar, sea de maíz, sea de cualquier grano, ¿verdad? De frijol, tiene que morir. Dice la Biblia que Jesús murió por nuestros pecados, y en la cruz del Calvario dice la Biblia que fue molido por nuestros pecados. El libro de Isaías capítulo 53 dice que Él molido fue por nuestras rebeliones. ¿Sí? El grano de trigo, para que llegue a ser pan, tuvo que ser molido. Pero este no es puro trigo, ¿verdad? Este también tiene sal, tiene mantequilla tal vez, manteca, tiene
¿qué más tiene? A ver sus panaderos, levadura. Y Jesús no solamente fue él solo, sino que fue mezclado con dos ladrones, ¿verdad? Un ladrón a su derecha y otro a su izquierda. Y después llegó en el momento donde él clamó, externó un gemido y dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y dicen los escritores que sintió como un horno de olvido, ¿verdad? Ya me dejó Dios, pero no, simple y sencillamente el Dios santo no podía ver todo el pecado que estaba cayendo sobre el cuerpo de Cristo, porque Él llevó todos nuestros pecados en la cruz del Calvario. Entonces este pan también fue metido en un horno, y ya pues tenemos como resultado el pan. Pero también tenemos el otro elemento, que es la uva. Verso 25: así mismo también tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. ¿Qué significa entonces la uva? La sangre de Cristo. ¿Pero por qué está tipificado en la uva?, les preguntamos. La uva no solamente era un símbolo de prosperidad en Israel, ¿verdad?, sino también hablaba de una práctica que hacían para extraer el jugo de la uva. La práctica era que en una pileta, ponían unos tubitos en la orilla, y había hombres que eran esclavos, ¿verdad?, que los ponían a pisar las uvas. Las pisaban, y el jugo empezaba a salir, y así extraían el jugo de la uva. Y dice la palabra de Dios, ¿verdad?, precisamente que cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario, un soldado atravesó con una lanza su costado, y esa lanza llegó hasta el corazón. Y cuando llegó a su corazón, totalmente se desangró Jesús. Por eso dice que Él derramó hasta la última gota de su sangre. Pero a través de ese derramamiento de su sangre hizo un pacto, que dice aquí: este es el nuevo pacto. Dios ha hecho pactos con la humanidad desde que la creó. Un pacto es un acuerdo. Había un pacto de inocencia con Adán y Eva, ¿verdad? Había un pacto de hacer sacrificios de animales, ¿verdad? Hay diferentes pactos, pero el nuevo pacto, y el pacto que nos toca a nosotros, es que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y Jesucristo derramó hasta la última gota de su sangre. Un cordero sin mancha. Aquel cordero que Juan el Bautista vio desde lejos a Jesús y dijo: he ahí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Y después de pisotear el cuerpo de Cristo, también literalmente se obtuvo el jugo de uva. El jugo de uva que representa la sangre de Cristo. Toda esa descripción de lo que lo estoy diciendo está en Isaías. Vamos a ir a Isaías, por favor. Isaías 53. Isaías 53 dice así: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Cuál es el anuncio? El anuncio de las buenas nuevas, que Jesús vino a morir por nuestros pecados. ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Verso 4: ciertamente llevó él, sufrió nuestros dolores, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas él herido fue por nuestras rebeliones. Y luego dice: molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él, es decir, en Jesús, el pecado de todos nosotros.
Y hoy recordamos ese sacrificio. Hoy recordamos esa situación en la que Jesús fue puesto ahí. Él eligió morir por nosotros. Mucha gente se ha preguntado, ¿quién mató a Jesús? ¿Los romanos? ¿Los judíos? ¿Sus enemigos? ¿Sus dolores? Nadie mató a Jesús. Jesús se murió voluntariamente. Dijo, nadie me quita la vida, yo la pongo. Es decir, eligió. Y eligió lo mejor para ti. Así es de que hoy vamos a orar y vamos a santificar los elementos. Voy a pedir a mis hermanas que nos ayuden a repartirla, que vengan aquí por favor. La única oposición, la única cosa que podemos ver como que impide que yo pueda tomarla es que usted no haya aceptado a Jesucristo como su Salvador. Porque si usted no aceptó a Jesucristo como Salvador, Él no ha aceptado ese sacrificio. Y si usted no lo ha aceptado como su Salvador, hoy puede aceptarlo. Hoy puede aceptarlo y vamos a hacer oración. Pónganse en pie todos, por favor. Hacemos una oración de arrepentimiento, primero, pidiéndole a Jesús que Él nos perdone nuestros pecados, orando por estos elementos que sean santificados y que al tomarlo, nosotros podamos ser fortalecidos, perdonados, sanados, todos los beneficios que Jesús compró para nosotros en la cruz. Amén. Padre, gracias por este jugo de uva, figura de la sangre que derramaste Jesucristo por nosotros en la cruz del Calvario. Hoy que queremos tomarla, queremos, Señor, ser fortalecidos y saber que con esa sangre somos redimidos, saber que con esa sangre somos protegidos, saber que con esa sangre vamos a vivir en victoria, Padre, porque ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero, dice tu palabra. Pero también, Padre, queremos tomar el pan, símbolo de tu cuerpo, que fue molido como aquel grano de trigo que cayó a tierra. Fue molido por nuestras rebeliones, por nuestros pecados. Pero también que en tu cuerpo, en tus heridas, llevaste nuestras enfermedades. Por tus llagas somos curados. Y si alguien viene enfermo, Padre, que hoy con fe pueda ser sano. Por tomar, Señor Jesucristo, con fe esta cena, esta comunión. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Pueden pasar por favor, Señor? Mientras usted está recibiendo ahí, vamos a tratar de cantar la melodía que estuvimos entonando anteriormente, al verte en la cruz, clavado ahí. Cambia el sentido de mi amor por ti. Si usted ya recibió ahí su copa, recibió su pan, cierre sus ojos por un momento y agradezcale a Jesús. Dile, gracias Jesús, porque yo tenía que estar en ese lugar, porque yo merecía estar en ese lugar, pero tú tomaste mi lugar. Yo quiero vivir agradecido contigo, ser fiel a ti, que yo pueda elegir siempre lo que es tuyo, porque tú diste tu vida por mí. Lo menos que puedo hacer es vivir por ti, Señor. Vamos a cantar esta melodía y después hacemos la oración. Al verte la cruz clavado ahí, cambia el sentido de mi amor por ti. No puedo expresar lo que siento en mí, solo anhelo estar junto a ti.
pecados. Hoy queremos pedirte perdón si te hemos ofendido. Sabemos que lo hacemos muchas veces. Lo hacemos a veces de palabra, a veces de hecho, a veces consciente, a veces inconscientemente. Pero hoy queremos reconciliarnos contigo. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Yo reconozco mi pecado, yo conozco mi rebelión. Está delante de mí continuamente, porque contra ti hemos pecado. Pero Padre Celestial, hoy te pedimos, purifícame con hisopo, seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Si alguien viene enfermo en su cuerpo, que hoy se recree su cuerpo. Si el Espíritu que levantó de los muertos a Jesús mora en nosotros, que ese Espíritu vivifique nuestros cuerpos mortales por tu Espíritu Santo. Yo oro por salud, salud para cada cuerpo. Padre, que cualquier síntoma, cualquier diagnóstico, cualquier malestar que tengamos se revierta ahora. No por mi vida, no por mi autoridad, sino por la autoridad que nos has dado en Cristo Jesús. Gracias también, Padre, porque a través de una sangre, la sangre de Cristo, nos hiciste hermanos, nos hiciste miembros de una familia. Gracias que por esa sangre podemos, Señor, tener un solo Padre. Gracias que por esa sangre podemos tener una familia que es la familia espiritual. Te damos gracias, Señor, por ello. En el nombre de Jesús. ¿Estamos listos para tomarlo? ¿Ya todos lo tienen? Dice el apóstol Pablo: yo recibí del Señor lo que les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Tome el pan, por favor, y denle gracias a Jesús por su cuerpo. Asimismo también tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Tome la copa también, por favor. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis. Le decimos a la gente que Cristo murió por nosotros y que estamos agradecidos porque Él lo hizo incondicionalmente para nosotros. Muchas gracias. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Amén. Tome un tiempo para darle gracias a Dios, por favor, por sus propias palabras. Solo quiero amarte. Solo quiero amarte. Más y más. Abandonarme por completo en ti. ¿Cómo no he de amarte? Si te entregaste hasta la muerte por mí, Jesús. Muchas gracias, Jesús, por ese sacrificio. Hoy nos fortalecemos en la fe, hacemos un nuevo compromiso contigo para que este mes que está iniciando podamos vivirlo para ti, tomarte en cuenta, saber que tus ojos están en cada parte donde estemos, Padre, y queremos honrarte en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Pues qué bonita manera de celebrar.